Unión de Plasencia, ¿cómo se llama? Esa hermosura comunista de la cabeza blanca, claro, tiene la cabeza blanca, pero me imagino el casco durísimo que tiene para que no le entren razones. Los comunistas son cerrados, son ortodoxos, son absolutamente cerrados. Y ahora escuché un reproche que le hizo, ¿quién fue la comunista? A la TOAP, reclamando de que los comunistas habían sido marginados por la concertación, pero que la concertación tenía que hacer lo que tenía que hacer, pues ¿cómo iban a permitir? Si la concertación, fue inteligente, sí, porque lograron una alianza entre izquierda y derecha para gobernar el país, para quedarse en el poder, para lo que fuere. Y en esos años de Elwin, Frey, Lago y Bachelet, lograron reinsertar a Chile en el mundo. ¿Por qué? Porque andaba el avión ahí con el presidente Frey, con la presidenta Bachelet o con Lago, andaban por todo el mundo con los empresarios chilenos que fueron a hacer negocios. Y negocios que hasta el día de hoy funcionan. Las enormes, inmensas exportaciones chilenas son obras de esos años donde hubo acuerdo entre izquierda y derecha. Todo empezó a cambiar cuando el año 2019 entonces la izquierda, cuando vio que habían fracasado con su intento de meter la pluri no sé qué, decidieron entonces el famoso estallido social. No tuvo nada de social, tuvo solamente delictual, todo el inmenso daño que causaron. Y ocurre que en toda esta cuestión, ahora, como digo, la comunista Plasencia, hablando de que el Estado tiene que ser cada vez más grande, y no, señores, todo lo contrario. El Estado no genera riqueza, el Estado solamente está para administrar los bienes del país. Para eso está el Estado, es una oficina, es como en una gran empresa. Si ustedes van a la oficina a buscar plata, no señor, aquí en la oficina nosotros no tenemos plata, usted primero tiene que trabajar, tiene que darnos a la empresa la ganancia que la empresa puso ya, la ganancia del capital que la empresa ya puso, entonces ahí sí. Pero acá en la oficina solamente es administrativo, lo mismo hace el Estado. Ahora, ¿qué pasó con el Estado con Allende? Pues, ustedes saben que Allende llenó el Estado con asesores de toda clase, hasta asesores de seguridad, asesores de inteligencia, que vinieron desde Cuba a ayudar al pueblo, que vinieron desde Rusia, ni hablar, porque vinieron desde China, vinieron de todas partes del mundo, porque fue un fenómeno a nivel mundial que era primera vez que un marxista llegaba a la presidencia de la República. Ustedes saben, Allende, pero Allende solamente fue designado por la ingenuidad de la democracia cristiana. Bueno, ya logró la mayoría y presidente. Destruyó el país, la ganadería, la agricultura, las industrias en Santiago, en todas partes. Bueno, ¿y qué es lo que pasó cuando llegó el 11 de septiembre? Claro, aparecieron los acaparamientos, apareció toda la mercadería que estaba escondida. ¿Por qué? Porque como ya usted se habrá dado cuenta, la corrupción es transversal. Agarra a la izquierda, agarra a la derecha, agarra a la iglesia, agarra todas las organizaciones donde hay recursos, donde hay dinero, son todas pasibles, como dicen algunos, de caer en la corrupción. Entonces, cuando ya Allende destruyó todo el país, ¿qué es lo que pasó? Que Pinochet tuvo que hacerse cargo de este medio cacho y tuvo que crear el famoso plan de empleo mínimo, porque no había trabajo, porque estaba todo en el suelo, estaba todo destruido el país. Entonces había que reconstruir, había que hacer todo lo que Allende no hizo. Y yo fui uno de los beneficiados del plan de empleo mínimo. Era una cosa que, oye, platita poca pero segura, dice uno. ¿Cuántas veces pasa de que tú estás todo el día sin cobrar ni uno y de repente una luquita, 5 luquitas, 10 luquitas, todo es plata cuando estás sin ni uno en el bolsillo? Entonces Pinochet tuvo que hacer eso, el plan de empleo mínimo, donde se dio para chistes, los infaltables chistes, pues. Los que no iban a buscar pega y estaban esperando todavía, porque según decían, la campaña que se hacía a través de Radio Moscú, aseguraban de que sí, que ya venían las tropas leales a Allende, que iban a derribar a Pinochet. Mire cómo lo derribaron. Pinochet se fue cuando él quiso, el año 90 recién. Y no se fue tampoco. Se quedó como senador vitalicio, después se quedó ya jubilado y murió en santa paz. Entonces, en su tiempo, como digo,
Pinochet tuvo que crear el plan de empleo mínimo y después el plan para obreros jefes de hogar, el POG, el PEM y el POG. Y con eso entonces el Estado ahí sí fue algo excepcional. El Estado estuvo creando puestos de trabajo para absorber la inmensa cesantía que había en el país. ¿Por qué había tanta cesantía? Porque Allende destruyó las industrias, ahí salieron miles de obreros que ya no pudieron trabajar más porque Allende, lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, ¿se acuerdan? La industria tanto, exprópiase. Entonces expropiaron todo lo que podían expropiar, expropiaron los campos, expropiaron las industrias, expropiaron el comercio, todo lo que podían expropiar, se lo robaron todo a Allende, porque querían tener toda la economía del país en sus propias manos. Entonces ahí lo primero que tuvo que hacer Pinochet, devolverle sus bienes a sus legítimos dueños, porque ¿quién más que los legítimos dueños son los que saben manejar sus empresas? Nadie más puede hacerlo. Podría hacerlo, pero no sería tan eficiente. ¿Por qué Horst Polman llegó a tener todo lo que tuvo? Porque él estuvo siempre a cargo de sus negocios. Nadie más pudo hacerlo mejor. ¿Por qué Andrónico Luksic es dueño de tanto? Por lo mismo, porque está él manejando su negocio. La familia Angelini, los Mate, los Angelini, todo. Cada uno controla sus negocios. Nadie más puede hacerlo mejor. Entonces, como Allende hizo eso, destruyó todo, para dárselo todo al pueblo compañero. ¿Qué es lo que pasó? Yo siempre rescato lo que yo viví, pues, ¿sabes? Cuando en mi amada Radio Eleuterio Ramírez, que era de la Sociedad Radiodifusora Eleuterio Ramírez de Osorno, llegó después el Partido Comunista, la compró y la destruyó con el fotógrafo que mandaron ahí, que fotógrafo de radio no sabía nada, pues. Lo único que sabía era que tenía su carnet de militante comunista al día, y por ese mérito fue designado entonces director de la radio. La destruyó, la hizo a reca. Bueno, ¿se entendió el punto? Mira, lo bueno, ¿quién era que dice que quién era que me dijo que bla 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 bla? Oiga, para que usted pueda entender, es mejor abundar en detalles. Usted se imagina en el Poder Judicial, si el abogado y el fiscal no tuvieran tantos detalles a la vista, no se podría hacer ningún juicio, ni a favor ni en contra del acusado. Es por eso, porque hay suficientes argumentos para demostrar lo que se dice. Entonces, raya para la suma, lo digo por tercera o cuarta vez, la diputada Plasencia, comunista, dice que el Estado tiene que ser grande, tan grande como el de ahora, como por ejemplo el Ministerio de la Cultura, que tiene 3.000 periodistas. 3.000 periodistas para la cultura, tanta cultura hay en Chile. El problema está que los comunistas todos confunden cultura con flojera. Y en nombre de la cultura entonces hacen su show por ahí, hacen clases magistrales y después cobran una cosita poca, 40, 50, 60 millones por hacer unas clasecitas así de música y enseñar de la Santa María de Iquique, del pueblo y la cuestión. Y lo bueno es verle la cara de angustia a la izquierda en general y a la TOA, que es tan frenético, porque todo indica que pronto, muy pronto, en noviembre, tendremos un gobierno de derecha por fin, para hacer lo mismo que hizo Bukele, lo mismo que hizo Milei, lo mismo que están haciendo todos los derechistas, arreglar todo el desastre que causa la izquierda.